Unidad 1. Determinación de la fuerza disponible para el arrastre. La pesca sigue siendo el método de producción de alimentos que requiere más intensidad de energía en el mundo y depende casi totalmente del uso de motores de combustión interna que funcionan con derivados del petróleo. La industria es sensible a los precios mundiales de los combustibles y no cabe suponer que estos se mantendrán indefinidamente estables. Las actividades pesqueras en pequeña escala aportan casi la mitad de la producción mundial de pescado y se ven cada vez más afectadas por los costos de la energía, como ocurre actualmente. La importancia de los costos de la energía en una actividad pesquera determinada depende principalmente de la tecnología utilizada y de las condiciones económicas locales, incluidas los impuestos, las subvenciones, la mano de obra y los costos operacionales. Según cifras características, los costos de la energía en una misma región son algo inferiores a un 10% de los ingresos brutos en el caso de la pesca de arrastre, y de un pequeño 5% de dichos ingresos cuando se utilizan métodos pasivos como la pesca por enmalle. La selección correcta del tamaño de una red de pesca de arrastre para una determinada embarcación que opera en un rango de velocidades es un aspecto importante del diseño de las artes de pesca. Si la red es demasiado grande, la embarcación no podrá arrastrarla con velocidad suficiente. Si es demasiado pequeña, el barco no utilizará toda la potencia disponible para el arrastre, lo cual significa una pérdida de eficiencia, como se ve en las figuras 1 y 2, o en el mejor de los casos, no logrará alcanzar un despliegue hidrodinámico eficiente. Todo movimiento de una embarcación en el agua presupone la existencia de una resistencia que se opone al avance. Para vencer la resistencia al avance, precisamos de la propulsión. Una sola condición es común a todo sistema de propulsión. El empuje producido debe ser como mínimo igual a la resistencia opuesta al avance. Esto señala la necesidad de contar en la etapa de diseño con un estimado razonable de la fuerza interviniente y de la resistencia, que permita predecir la fuerza disponible para el arrastre y la resistencia de la red y su aparejamiento con la información contenida en el dibujo de la red en la etapa preliminar. La utilización de un software que modele el funcionamiento de la red es algo invalorable. El desajuste entre el tamaño de la red de arrastre y la potencia del motor puede conllevar en primera instancia un alto consumo de combustible y sobrecargar el motor principal, lo que resulta, además del riesgo, en una pérdida de eficiencia. En la interfase agua-aire se encuentra la fuerza de empuje generada por la propulsión que da movimiento al buque y que se transmite a través del guinche de pesca, por medio del cual se conectan los cables de remolque con la red y su aparejamiento. Ambas fuerzas no se encuentran en el mismo plano, están separadas una de otra por la profundidad de trabajo. Mientras la fuerza de tiro o empuje del buque se encuentra en la interfase aire-agua, el equipo de pesca y su aparejamiento están totalmente sumergidos, al igual que el cable de remolque. De modo que, como el buque se encuentra en la interfase aire-agua, la propulsión deberá vencer la resistencia generada por la obra viva o carena húmeda respecto del agua, o sea, las condiciones hidrometeorológicas, los trenes de olas, las incrustaciones y apéndices sobresalientes de la estructura del casco, así como la resistencia de la obra muerta respecto del aire, dada por la fuerza del viento. Será necesario entonces contemplar a los fines de cálculo el efecto de cizallamiento o cupla que esto produce, que está fuertemente ligado al cable filado y al peso propio del mismo. También es imprescindible mencionar que el cable vincula al buque con la red. Si bien se lo puede considerar a los fines prácticos como un elemento rígido, en realidad actúa como un vínculo semiflexible, ya que la forma de la curva que representa físicamente al cable es la de una catenaria suspendida por uno de sus extremos. El problema a resolver se resume en una sencilla ecuación. A la izquierda tendremos el consumo de combustible, que aumentará en forma exponencial respecto del tamaño de lo que queremos remolcar, que está indicado a la derecha. Asumiendo la simplificación, en el sentido de que durante el arrastre el sistema formado por el buque y la red es simétrico y se mueve en forma rectilínea, el empuje o fuerza de tiro, Ft, disponible para el arrastre a una velocidad dada, y la resistencia total de todas las resistencias parciales del barco y de la red, debe satisfacer para la pesca de arrastre con portones y un solo buque
esta ecuación, donde Ft es la fuerza total disponible para el arrastre, Rr la resistencia generada por la red, Rcr la resistencia generada por los dos cables de remolque, Rp la resistencia generada por los dos portones, Ra la resistencia generada por el aparejamiento y Rc es la resistencia generada por el casco del buque respecto del agua y del aire. En el caso de la pesca a la pareja, el empuje o fuerza de tiro Ft disponible para el arrastre a una velocidad dada y la resistencia total de todas las resistencias parciales de los dos barcos y de la red debe satisfacer la siguiente ecuación. En este caso, Ft es la fuerza total disponible para el arrastre de ambas embarcaciones A y B, Rr la resistencia generada por la red, Rcr la resistencia generada por los dos cables de remolque, Ra la resistencia generada por el aparejamiento y Rc la resistencia generada por el casco del buque respecto del agua y del aire. El motor marino convierte en primer lugar las calorías contenidas en el combustible en empuje sobre el pistón y luego en rotación, obteniendo el par motor. Por otra parte, la hélice convierte a su vez la potencia rotativa en empuje rectilíneo. Esta doble inversión trae aparejado un encadenamiento de pérdidas que no por acostumbrado debe aceptarse como inevitable. Por el contrario, el sistema de propulsión queda aún sujeto a mejoramientos en todas y cada una de las partes que lo componen. El combustible, que en la generalidad de los motores marinos es el gasoil o diésel, llega a la combustión en la parte superior de cada pistón de acuerdo con el ciclo del motor, produciendo la presión de combustión y con ella el empuje sobre el pistón. La mayor parte de la energía calorífica del combustible se pierde en forma de calor, tanto arrojado hacia afuera por los gases de escape como por el calentamiento del agua de refrigeración, y una pequeña fracción también por irradiación. La parte que realmente se convierte en empuje mecánico es del orden del 40% del valor calorífico del gasoil. La propia rotación del motor origina pérdidas mecánicas tanto por fricción interna como por acoplamiento de sus elementos auxiliares, entre estos las válvulas, la bomba de refrigeración si está acoplada y la inyección de combustible, como también debe considerarse la pérdida mecánica producida por la caja reductora o el generador de cola cuando se acopla. El rendimiento mecánico es muy variable, entre el 75 al 85%. Tomando el 80% como rendimiento mecánico promedio, se admite que en motores pequeños este puede ser muy inferior, mientras que en motores de gran potencia será algo superior. Con esto se llega a la conclusión de que sobre el manchón de acople del motor solo tenemos un 80% del rendimiento técnico, o sea, un rendimiento total del 32% en el caso del gasoil. Esta pequeña parte de potencia efectiva lograda del contenido calorífico del combustible sufre una nueva reducción por el rendimiento de la transmisión, o sea, la línea del eje. Las nuevas pérdidas son de difícil interpretación por el cálculo, pero puede estimarse según la longitud y calidad de la instalación del orden del 4 al 10% de la potencia transmitida. En el caso de potencias reducidas y ejes de propulsión extremadamente largos y pesados, sus pérdidas pueden llegar también aquí a cifras mayores. Con ello llegamos aproximadamente a entre el 28 y el 30% de la energía calorífica del gasoil hasta la hélice. Esto queda gráficamente expresado en el balance de calorías mostrado en la figura 6, donde ingresa el 100% de la energía calorífica del combustible, en este caso gasoil, y se va reduciendo con sucesivas pérdidas mecánicas y de transmisión. La hélice tiene la misión de transformar la potencia rotativa del eje en empuje útil. Se han intentado otros modos de propulsión, pero nada ha superado en sencillez a la hélice. Aún aceptando que lo consigue con eficiencia y simplicidad, el rendimiento de la hélice llega en el mejor de los casos al 73%. Oscila en la generalidad de las embarcaciones de media velocidad en alrededor del 60%, y puede ser hasta menos de un 45% en circunstancias desfavorables. Como gran promedio, y sin entrar en una cuidadosa subdivisión, encontramos que con un motor de gasoil se obtiene un rendimiento total del 18%. Todo el resto de la energía térmica del combustible se pierde en el recorrido de su doble transformación.
En la tabla 1 y la figura 7 se observan las pérdidas térmicas y mecánicas originadas en el motor con un total del 68%, y se proyectan las pérdidas de la propulsión con un total del 14%, mientras que la parte proporcional aprovechada es del 18% de la energía calorífica del combustible. De toda la energía contenida en el combustible, el 9% se transforma en el oleaje, el 8% se convierte por medio de la fricción nuevamente en calor, y el 1 al 3% como máximo también se convierte en calor al vencer la resistencia del aire. El consumo diario aumenta en forma exponencial con la potencia. A modo de referencia, en la figura 8 se muestran los enormes consumos de los buques de pesca. Se admite en general que los valores medios del consumo de combustible, dependiendo de las condiciones de explotación, se pueden repartir como se muestra en la figura 9. 2/3 lo utiliza el buque de arrastre para propulsar y trasladarse durante la navegación o durante las operaciones de pesca, con sus variaciones dependientes de las condiciones hidrometeorológicas y además para mantener la carga eléctrica. 1/3 se utiliza para remolcar la red y su aparejamiento. La resistencia al avance aumenta al cuadrado de la velocidad, y en consecuencia la potencia aumenta al cubo de la velocidad. La curva A de la figura 10 tiene por base el porcentaje de la velocidad de la embarcación y por ordenadas la potencia que se requiere a la velocidad respectiva. Por consiguiente, se trata de una curva cuya ecuación es una exponencial cúbica. Si a la velocidad máxima, denominada 100%, se emplea la potencia máxima, también denominada 100%, a media velocidad, el 50%, solo hace falta una potencia de 12,5%, es decir, 1/8 de la potencia máxima. Si deseamos un aumento del 10% sobre la velocidad máxima, debemos emplear 33% de mayor potencia. En principio, el consumo de combustible corre paralelo con la disminución y aumento de la potencia. Quiere decir que si a la mitad de la velocidad solo hace falta 1/8 de potencia, también el consumo será 1/8 del consumo a la velocidad máxima. Que esto sea más o menos exacto dependerá del rendimiento térmico y mecánico del motor. Una buena regla de navegación aconseja que para recorrer largas distancias se debe emplear 3/4 partes de la velocidad máxima, es decir, al 75%. En tal caso, la potencia necesaria se reduce al 42% de la máxima, y también el consumo máximo. Al obtener con ello el 75% de la velocidad, se consiguió una apreciable economía en la navegación y a la vez un mayor radio de acción. Esta se suele llamar la velocidad económica. La curva B representa en condiciones ideales la potencia máxima que puede desarrollar el motor. El claro entre las curvas A y B será la reserva de potencia de que dispone el motor. La curva B, representada por una recta, representa además el régimen de revoluciones, el que corre exactamente paralelo con el régimen de velocidad. Al 80% de la velocidad máxima corresponde el 80% de revoluciones máximas. Con esto queda interrelacionada la velocidad con el consumo y con el régimen de revoluciones. Resumiendo, la potencia necesaria aumenta proporcionalmente a la velocidad del cubo. El consumo de combustible aumenta con la velocidad del cubo. Las revoluciones del motor guardan relación directa con la velocidad, y la resistencia al avance aumenta con la velocidad al cuadrado. Para abordar el problema de la eficiencia energética, conviene saber en qué consume energía una embarcación y en qué aspectos puede influir el armador, el astillero o el mal uso de una embarcación. El esquema de la figura 10 muestra la distribución aproximada de la energía resultante de la combustión en una embarcación pequeña y lenta. Solo una tercera parte aproximadamente de la energía generada por el motor llega a la hélice, y en un pequeño arrastrero, solo una tercera parte de esa energía se utiliza para hacer un trabajo útil como remolcar la red. En una embarcación en navegación libre que no esté remolcando una red, de la energía que alcanza la hélice, el 35% se utiliza para hacer girar la hélice, el 27% para vencer la resistencia debido a la formación de olas, el 18% para contrarrestar el rozamiento del forro, el 17% para contrarrestar la resistencia de la estela y de la turbulencia que provoca la hélice contra el casco, y el 1 al 3% para vencer la resistencia del aire. En términos de eficiencia energética es muy importante la optimización tanto de la forma del casco como en los distintos apéndices.
Este análisis llevó a la conclusión de que realizar un estudio previo a la construcción de un barco, desarrollado en un canal de ensayo, resultaba de gran interés y además no es muy costoso, sobre todo en comparación con el coste final que supone la construcción de un buque. Por otra parte, los estudios relativos al equipo de pesca, en concreto sobre las redes de arrastre y puertas, también arrojaron información importante. En el caso de las redes se ensayaron distintos tipos de materiales, geometrías y medidas. En estas pruebas se prestó especial atención a la condición de apertura horizontal y vertical de la boca del arte para que tuvieran las mismas medidas antes y después de la realización de las pruebas. En cuanto a las puertas, los mejores resultados en lo que a ahorro energético se refiere se obtuvieron con puertas sin contacto con el fondo. Con las medidas tomadas en el equipo de pesca en su conjunto, en el buque con que se realizaron las pruebas se obtuvo un ahorro máximo del 41% durante la fase de arrastre. En lo referente al resto de los buques, durante la fase de arrastre y con los equipos de pesca ensayados, se consiguieron ahorros que oscilaban entre el 8% y el 30%. La instalación de caudalímetros que permiten al capitán conocer en tiempo real el gasto de combustible o el acondicionamiento de la sala de máquinas forman también parte de los distintos tipos de medidas desarrolladas en los buques. En lo relativo a la gestión del buque, hay que tener en cuenta la relación directa entre velocidad y consumo indicada en la tabla 3. En este sentido, una disminución de la velocidad en 0,9 nudos, pasando de 12,6 a 11,5 nudos, permitió ahorrar un 16% de combustible. En esta misma línea, para los buques fresqueros, la reducción en un día de la jornada semanal lleva también ahorros aparejados, ya que una parte importante del consumo se realiza en los trayectos. En definitiva, pescar más nos lleva aparejada una mayor rentabilidad, y a través de una serie de cambios tanto de carácter técnico como de gestión del buque, se podría conseguir que la flota de arrastre mejorara tanto económicamente como en cuanto a ecoeficiencia.